Y bueno, vamos a continuar con este tema de rompimiento de maldiciones generacionales, comenzando con Éxodo 34, versículos 6 y 7. Lo leeremos cada noche. Hay gente que ya ha hecho la plana de Éxodo 34, 6 y 7. Es escribir el pasaje completo con todas las letras y aprendértelo. Éxodo 34, 7, ¿qué dice? Y también hemos colocado a hacer planas de Proverbios 26, 2. Doy gracias a Dios por toda la gente que de verdad nos está mandando al WhatsApp las tareas. Dios los bendiga, Dios los guarde. Dice la palabra del Señor: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia. ¿Qué guarda Dios? Misericordia a millares, a miles, que perdona 3 cosas: la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Hay gente que peca y de una forma tan torpe, y creo yo que esa torpeza se debe al desconocimiento. Entonces pecan de una forma absurda sin saber que el pecado que no se confiesa y que no se repara y que no se restituye, el pecado que se oculta, el pecado que se entierra, como lo hizo Caín, finalmente alcanzará a esa persona y alcanzará a su descendencia. Entonces dice que Dios perdona. Dios no es que no quiera perdonar. Dios quiere perdonar 3 cosas que estamos aprendiendo. En el dibujo del árbol aprendimos que el árbol tiene 3 partes. La parte de arriba es el fruto, que es el pecado visible. La parte del tronco es la rebelión, que es la suma de los pecados de mis antepasados, y la parte de la raíz se llama la iniquidad, que son los pecados que cometieron mis padres y que me heredaron a mí. La palabra iniquidad significa lo torcido, etimológicamente hablando, lo torcido que heredamos de nuestros antepasados. Yo heredé cosas torcidas, cosas que me van empujando. Escúcheme, en mí y en usted hay una memoria genética. Esto lo saben los científicos, pero esto está en la Biblia hace miles de años. Esto no es nuevo. Esto es como descubrir que el agua moja. Esto está en la Biblia. Lo que pasa es que la ciencia apenas ahora lo reconoce. Entonces usted y yo tenemos una herencia ¿qué? Genética. Hay algo que nos empuja. ¿Y de dónde viene esa herencia genética? Pues dice la Biblia que Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Significa que yo hoy estoy rompiendo maldiciones, patrones generacionales de por lo menos 300 años. Si una generación hoy, recuerde que las generaciones varían, antes del diluvio la gente vivía 800, 900 años. Esa era la estadística de vida de una persona antes del diluvio. Su promedio de vida, la gente vivía tranquilamente 500, 600, 800, 900 años antes del diluvio. Pero recuerde que en Génesis capítulo 6 el Señor dice: no contenderé para siempre con el hombre, mas sus días serán 120 años. Así que Dios, después del diluvio, les pone un límite, 120 años. Pero después de que pasa el diluvio, ya eso se reduce y va cada generación bajando al punto que hoy podemos decir que una generación puede durar hoy 70 años. Si nosotros hablamos de una generación de 70, de 80 años y la multiplicamos por 3 o por 4, estamos hablando de casi 300 años. 300 años de prácticas incorrectas en tu familia. Quiero hacerle una advertencia. Cuando uno se levante a orar por esto, cuando uno se levanta a aprender esto, alrededor de nosotros muchas cosas van a querer desanimarnos, muchas cosas van a venir a atacarnos, porque Satanás, cuando alguien va a ser libre, incrementa su ataque. Recuerde que cuando Moisés le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo, Faraón lo que hizo fue aumentarles el trabajo. Dijo: están ociosos. Entonces ahora están haciendo ladrillo, nosotros le damos la paja para hacer ese ladrillo, ahora ustedes mismos van a tener que ir a buscar la paja porque no se la vamos a dar y van a tener que hacer el mismo ladrillo. Les puso capataces
verdugos que azotaran más al pueblo con la única intención de desanimar. Cuando alguien va a salir a la libertad, viene la opresión. Los gobiernos que son dictaduras, cuando el pueblo se está rebelando, cuando el pueblo marcha, cuando el pueblo comienza a decir estamos cansados, entonces viene la cárcel, viene la muerte, las desapariciones forzosas, viene una cantidad de cosas para intimidar, para meter miedo, para que la gente no siga adelante en su camino hacia la libertad. Espiritualmente lo mismo. Recuerde que espiritualmente, cuando yo quiero avanzar, se van a levantar cosas, pero sin importar demonio que se levante, dice la Escritura, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y la palabra de Dios dice que si tú encomiendas a Dios tu camino y confías en Él, el Señor ¿qué hará? Así que todos los días levántate fuerte. Sí, seguramente, y me han escrito personas, me dicen esto de las maldiciones ha sido duro. He llorado mucho, he sido confrontado, he visto cosas que antes no veía. Gloria a Dios, porque estás deteniendo patrones generacionales de por lo menos 300 años en tu familia. Hablando de la memoria genética, recuerde que usted y yo tenemos una genética. Tenemos unos genes que no se lo debemos a 14 personas. Cuéntelo conmigo. Aquí está usted, su papá y su mamá son 2, sus abuelos paternos y maternos son 4, más 2 son 6, y tenemos los papás de ellos son 8. Son 14 personas que tienen que ver con tu herencia genética. Entonces hay cosas que yo renuncio, pero que la memoria genética vuelve a ser, que vuelva a aparecer, que vuelva a florecer en mi vida. Entonces, por eso lo que estamos encontrando aquí es la raíz para destruir esa memoria genética, para que eso ya no esté más en mí, para que no sea un molde en mi vida, sino que ese molde se parta y a partir de hoy vamos a hacer una nueva impronta en mis generaciones. ¿Qué le deja uno a los hijos? Les deja 2 cosas, una herencia que se construye a través del trabajo, una herencia son bienes materiales, es dinero, pero a los hijos se les deja un legado. Y el legado, para dejar legado hay que morir, hay que obedecer a Dios, hay que renunciar a cosas, hay que sacrificarte. Un buen legado bendecirá tus generaciones, un mal legado será un estorbo para ellos remontar eso que tú les dejaste. Hablando de esa memoria genética, les cuento cosas curiosas como esta. Cuando una persona tiene los dientes en recocha, en desorden, y se pone brackets para acomodarse la dentadura, después de haberse hecho el tratamiento de los brackets, esa persona, el médico del odontólogo le dice, muy bien, has completado con éxito, has sido juicioso, juiciosa, pero después de esto vas a tener que usar unos retenedores, vas a tener que ponértelos, porque hay una posibilidad de que tus dientes se vuelvan a torcer. Entonces, los dientes que estaban torcidos van a volver a intentar volver a torcerse. Entonces, hay gente que hace el estudio de rompimiento de maldiciones generacionales y sí, caminan un tiempo bien, pero yo quiero decirle que vas a tener que pelear con eso, porque seguramente otra vez algo torcido va a querer volver a aparecer en ti. Algo torcido va a querer volver a florecer. De hecho, cuando una persona tiene el tabique desviado y se opera la nariz, posiblemente la nariz es el ancla del rostro, posiblemente esa nariz, aunque esté operada, puede volver a torcerse. Por eso le dicen evite el sol, etcétera, etcétera, porque hay algo genético que te recuerda y que te empuja otra vez a esos patrones. De hecho, cuando una persona ha perdido un pie o un brazo, esa persona siente como si el brazo estuviera o el pie estuviera. Siente como si ahí todavía tuviera su manito, como si todavía existiera, porque hay una genética, hay algo que te empuja, hay algo que te dice, todavía está allí. Entonces, permítame decirle acerca de esto. Acompáñeme a 2 de Pedro, capítulo 2, rápidamente, y vamos a estar hoy en Deuteronomio 28. 2 de Pedro, capítulo 2, es muy interesante, en el versículo 20. Vamos a ver qué dice la palabra acerca de esto. Dice la palabra del Señor, 2 de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ¿qué pasó con nosotros? Nos escapamos, ¿de qué?
de las contaminaciones del mundo por medio del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. La Biblia dice que cuando alguien conoce de Dios y se vuelve otra vez atrás, se aparta, dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué significa? Que cuando yo estoy en Dios y yo renuncio a cosas, y yo renuncio a adicciones, y yo renuncio a violencia, y yo renuncio a una cantidad de cosas en mi vida, cuando yo estoy en Dios, yo estoy avanzando, estoy peleando contra cosas, estoy cambiando patrones generacionales, moldes. Pero si yo vuelvo atrás, mi estado va a ser peor que el primero. Me explico. Si una persona antes de Cristo consumía algún tipo de sustancia y entonces vive todo un proceso de renuncia, de limpieza, descontaminación y vuelve atrás, su estado va a ser peor que al inicio. Mejor, dice la Biblia, le hubiera sido no conocer que conocer y volver atrás. ¿Cuál es el problema de muchos creyentes? Que todavía tienen un pie atrás. Todavía no han querido dejarlo del mundo, todavía quieren los beneficios del reino, pero no quieren soltar la inmundicia que tenías en la vida de atrás. La vida del hombre viejo, la vida de la carne. La carne no nos sirve para nada y quiero decírtelo con todo el amor del mundo. Si tú quieres un rompimiento de maldiciones generacionales, primero debes entender que no puedes volver atrás. No puedes volver atrás. A nosotros se nos está prohibido volver atrás. Dice, si volviendo atrás, volviendo otra vez, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Enredándose otra vez. Hay cristianos que andan en enredos. Hay cristianos que andan hablando cosas con gente que no tiene que hablar. Gente que está haciendo vivir en ti lo que Dios quiere que muera en ti. Hay cristianos en negocios turbios, enredándose. Hay cristianos en mentiras, hay cristianos en cosas ocultas. Hay cristianos tomando, hay cristianos haciendo cosas que delante de los ojos del Señor no son correctas. Y aquí me pone un ejemplo de lo que es la herencia genética. Porque dice el 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mire qué fuerte es esta palabra. El Señor dice, en su amor, en su compasión, en su misericordia, dice, si usted conoce y vuelve atrás, mejor hubiera sido que nunca hubieses conocido. Mejor les hubiera sido no haber conocido del santo mandamiento, del camino de justicia. Después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Entonces hay gente que estuvo en las cosas del Señor, militó en la milicia, en el ejército de Dios y volvieron atrás. La Biblia dice que el que retrocede no agrada al Señor, no agrada a su alma. La Biblia dice que el que persevera hasta el fin será salvo. La Biblia dice que en el reino de los cielos no entrarán los cobardes. Escúcheme. Los cobardes están al nivel de los brujos, de los hechiceros, de los idólatras, de toda la gente que hace maldad, los cobardes. Entonces yo quiero decirte, esto de romper maldiciones generacionales no es para cobardes. Y si tú te metes a hacer esto y retrocedes, vas a estar peor, corto y a nulo. Y dice la Biblia, es mejor que nunca hubieras conocido el camino, nunca. ¿De cuál camino? Este camino, el camino de la fe. Entonces, cuando usted se mete en esto, cuando usted se decide ser cristiano, escúcheme, la única solución para que tu vida avance como creyente es entender que tú ya no vives para el mundo, que tú ya no vives para la rumba, que tú ya no vives para lo ilegal, porque naciste en otro reino y bajo otra condición. Ahora, aquí me habla de una memoria genética, pues les ha acontecido a estas personas lo del verdadero proverbio. ¿Qué proverbio? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno o en el lodo. ¿Qué es una herencia genética? Se lo voy a explicar. Usted coge un cerdo. Hay gente que tiene mini pink, cerdos como mascotas, sobre todo en Estados Unidos, mini pink. Y cogen esos mini pink y le pintan las uñas. Usted puede coger un cerdo bien lindo, le pinta el capul, le pinta las uñas,
le echas perfume, lo bañas, le pones un collar bien lujoso, Gucci, muy costoso, una gran correa, mejor dicho, un cerdo de estrato 6 o 7. Y sales a pasear con tu cerdo, pero si por alguna razón en nuestro país a veces las alcantarillas, eso lo hacen cuando ya hay invierno, las alcantarillas vienen, destapan las alcantarillas y sacan un lodo de allá para limpiar y hacer mantenimiento. Si por alguna razón tú pasas, tu cerdo viene con sus uñas bien pintadas, su pelo bien peinado, su collar hermoso, bien perfumado, pero él ve un lodo, el cerdo, su naturaleza es revolcarse en ese lodo. Y lo que me está diciendo la palabra del Señor es que cuando alguien estuvo en las cosas de Dios, pero vuelve otra vez atrás, dice, le ocurre lo del perro y lo del cerdo. ¿Qué les ocurre? Que su antigua genética no murió. No murió su antigua naturaleza, no murió. No renunció a sus patrones generacionales. No renunció. Volvió otra vez atrás porque de verdad se lo voy a decir, nunca eso salió de su vida. Si usted es un creyente que usted todavía rumbea, que usted todavía toma, que usted todavía fuma, que usted todavía hace cosas incorrectas, inmoralidad sexual, usted todavía miente, no ha muerto esa naturaleza en ti. No ha muerto genéticamente eso en ti. Sigues todavía con patrones que te empujan, que te empujan. El cerdo no tiene la culpa. Y dice que el perro vuelve al vómito. Extrañamente, bueno, no todos los perros, pero los perros modernos, mi perro jamás se ha comido un vómito. Y creo, y es como el perro que yo tengo es un perro criollo, pero el tipo es un tipo aciado. Y le cuento que hay perros que vomitan y vuelven y se comen eso. O sea, cuando algo tú lo vomitas es porque te cayó mal. El vómito es un reflejo del organismo para expulsar algo que te cayó mal. Por eso cuando Dios dice o eres frío o eres caliente, porque a los tibios los vomito, es porque los tibios entraron en el cuerpo del Señor, sin embargo cayó mal y hay que sacarlos. Y hay gente que vuelve otra vez porque su naturaleza genética sigue viva. Porque tienen vivas sus maldiciones generacionales, las tienen vivas. Entonces dice la palabra, esta gente que volvió atrás, dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y después dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno o en el lodo. Qué impresionante. Un cerdo, póngale lodo, quítele el collar. Entre una piscina y el lodo escogerá el lodo, porque genéticamente algo lo empuja al lodo. Y quiero decirte, hay algo genético en ti, algo que heredaste de tus padres, algo que viene de muchos años atrás, que te ha traído amargura, que te ha traído dolor, que te ha traído resentimiento y que te ha traído una cantidad de situaciones que te empuja. Tú dices, pero ¿por qué vuelvo a lo mismo? ¿Pero por qué vuelva a esto si sé que me hace daño? ¿Por qué retrocedo? Porque no ha muerto en ti lo incorrecto que heredaste genéticamente de tus antepasados. Nosotros aquí vamos a descubrir eso, vamos a desnudar eso, vamos a quitarle el velo a eso, lo vamos a quebrantar, pero vamos a pedirle al Señor que implante en nosotros una nueva genética. Permítame leerle lo que dice el apóstol Juan. Vaya conmigo enseguida de primera de Juan, ahí enseguida de Pedro. Mire lo que dice el versículo, capítulo 3, el versículo 7. Primera de Juan 3, 7. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, ¿qué dice aquí? ¿Que el que peca? No, el que practica. Si usted como creyente practica el pecado, ¿qué es una práctica? Algo que es recurrente. Y esto le dice la Biblia, si usted practica el pecado, por más de que te congregues, por más de que leas la Biblia, no eres de Dios. No hay una genética en ti, no hay una nueva semilla en ti. Y luego dice el versículo 8,
el que practica el pecado del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció Jesucristo? Para romper esas maldiciones, eso que te empuja. Ese torrente que te empuja una y otra vez a repetir los patrones y los errores de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, ¿qué es la simiente? La semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Me fascina este pasaje, dice no puede. ¿Qué es no poder? Usted tiene toda la intención, usted dice, no, yo esta noche me veo en la iglesia en casa, pero luego me pego una volada. No puedes, te sientes mal, dice, no, pero ¿cómo va a hacer eso? Pero ¿cómo me va a volver a beber? Que me vean otra vez bebiendo, que me vean otra vez en ese antro, si yo ya salí de allá, que me vean otra vez haciendo, ¿cómo voy a defraudar a Dios? No puede, no puede, no puede, porque hay una simiente. Ya no es las maldiciones de mis antepasados la que me empujan, ahora una nueva simiente. Pero para que haya una nueva simiente tengo que renunciar a estos patrones generacionales. Recordemos que Dios es un Dios ¿qué? Generacional. Mateo 22:32 dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Recuerde que no solo mi pecado me afecta a mí, sino que afecta a mis generaciones. ¿Sabe? También quiero decirle algo más. Nosotros hemos visto que las maldiciones no vienen sin causa. Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Eso dice la palabra. La maldición nunca vendrá sin causa. Hay una causa que te empuja. Ok, yo vengo de esto, mi familia hacía esto, mi familia practicaba esto. Ok, yo ahora lo entiendo, ahora tengo que pelear para que eso se derribe en mi vida. Tú puedes derribar eso. Hay gente que heredó maltrato de sus padres y ahora maltratan a sus hijos. Hay gente que tuvo un papá o una mamá ausentes y ahora son ausentes con sus hijos. Hay gente que heredó sufrimiento, vio el sufrimiento de cómo un papá hacía sufrir a su mamá y ahora él hace sufrir a su esposa o viceversa. Tú debes luchar contra eso, tú debes romper ese molde y entre más bajo haya sido tu formación, tu herencia, entre más baja haya sido tu familia, entre más pecaminosa, entre más cosas oscuras se hayan practicado, más gloria se llevará el Señor. Permítame recordarle que ayer hablamos de 3 personajes, Naamán, Eliseo y Jesse. Naamán tenía lepra, venía de Siria y fue a visitar a Eliseo. Eliseo, un profeta de Dios, le da una instrucción. Naamán es curado milagrosamente de la lepra, pero Jesse, el sucesor de Eliseo, estaba su mirada puesta en el dinero, así que miente, engaña para quitarle dinero a Naamán. Y finalmente la lepra de Naamán cae sobre Jesse, pero la sentencia que leímos ayer era que el profeta Eliseo le dijo, sobre ti y sobre tu descendencia. Leprosos serán. Entonces, todo lo que yo haga finalmente va a afectar a mis generaciones. Permítame leerle Génesis. Vamos a leer rápidamente Génesis capítulo 9. Acompáñeme a Génesis capítulo 9. Tengo mucho que decirles, pero recuerden que vamos a ir hasta el 20 y quiero que esto quede claro. Génesis capítulo 9, versículo 18. Vamos a leer la embriaguez de Noé. Acompáñeme por favor. Dice la palabra del Señor. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron 3. Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Dato curioso es que de él se dice quién es su hijo. Cam es el padre de Canaán. Ahora dice, estos 3 son hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. La idea es que de aquí saldrían todos los que van a habitar en la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Versículo 21. Y bebió del vino y se embriagó. O sea, aquí la Biblia me resume, plantar una viña toma tiempo, que crezca la vid toma tiempo, que dé uvas toma tiempo, fermentar el vino toma tiempo, pero la Biblia me lo resume en un versículo. Noé planta una viña
y se emborracha. Y dice, y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. O sea, tan tenaz fue la borrachera de Noé que perdió su ropa. Estaba tan borracho que perdió toda la ropa que poseía. Y aquí entra en acción este hijo, Cam, dice el 22. Y Cam, y vuelve la Biblia y me dice, padre de Canaán. ¿Por qué razón por segunda vez me dice que Cam era padre de Canaán? ¿Por qué razón? Dice, vio la desnudez de su padre. Dice, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. ¿Por qué razón? Dice, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Hermanos, vengan, mi papá está ya borracho, yo entré, yo lo vi, está desnudo. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Permítame decirle algo aquí, voy a hacer un paréntesis aquí. Hay algo que maldice a los hijos y es deshonrar a los padres. La deshonra. En este caso, le voy a contar que el pecado que va a cometer este hijo es ver la desnudez de su papá. Y ver la desnudez de su papá es algo vergonzoso para el papá y es algo que se convierte en burla para un hijo. Yo le voy a dar un consejo. Sea el papá o la mamá que tengas, no descubra su desnudez. Y no le estoy hablando de la desnudez física. Le estoy hablando de estar viendo constantemente los errores de tus padres, que seguramente son muchos. Y a veces el hijo comete este error de estar viendo la desnudez de sus padres y no solo la ve, sino que la descubre. Entonces va y le dice a otro, no, es que mi papá, vos lo vieras, mi papá es esto, mi mamá es esto, mi papá se cree tal cosa, mi mamá tal otra, y descubren la desnudez de sus padres. Vamos a aclarar un punto. Lo que hizo Noé no fue correcto. Es verdad, haberse embriagado no estuvo bien. Sin embargo, aunque no estuvo bien, Dios no va a respaldar a un hijo que avergüenza a su padre, descubre su desnudez y la divulga. Jamás Dios hará eso, porque Dios es un Dios que se mueve bajo principios de autoridad. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Este hijo ve la desnudez de su padre. Ahora, ¿qué tuvo que hacer? Listo, si él entró involuntariamente y la vio, Señor, perdóname, y cerrar sus ojos, tomar no sé, una sábana, una prenda, una tela, una piel, yo qué sé, echársela a su papá y volver y salir y quedarse callado. Y si alguien va a entrar, por favor no entren, que mi papá está dormido. Cubrirle la desnudez. Pero Cam, padre de Canaán, van dos veces que lo dice la Biblia, Cam, padre de Canaán, dos veces dice, este hombre la ve y hace burla de ella. Sus dos hermanos no lo hacen así, toman la ropa y entran de espaldas para no ver. Escúcheme, órele al Señor y dígale, Señor, yo no quiero ver la desnudez de mi padre. Es una decisión. La desnudez estará allí, sus errores estarán allí, sus falencias estarán allí, su pecado estará allí. Pero recuerde, yo no soy quien para juzgarlos a ellos. Ahora, cuando yo honro a mis padres, dice la Biblia que es el primer mandamiento con promesa, suceden dos cosas. Me va bien, uno, y dos, vivo muchos años en la tierra, largura de años. Es la promesa, largura de años y vivir bien. Entonces, cuando yo descubro la desnudez, eso puede acarrear sobre mí maldición. Pero en este caso puntual, no solo cae la maldición sobre Cam, sino que la maldición va a ser soltada sobre Canaán. Mire cómo afecta. ¿Usted habla mal de sus papás? Entonces, no solo tú saldrás afectado, seguramente, sino saldrán afectados ¿quiénes? Tus hijos, con eso que haces. Entonces, estos dos muchachos, seguramente él esperaba, Cam, esperaba que estos dos muchachos, Sem y Jafet, participaran en la burla. Uy, ¿cómo así? ¿Mi papá desnudo? Uy, no, el viejo se pasó. No, es que el viejo es pasado. Y todo lo que nos habló del diluvio, del amor de Dios, porque ahí es donde el hijo rebelde busca la debilidad del papá para señalar, para cuestionar,
para juzgar, para vituperar, una cantidad de cosas que sin darte cuenta están atando tu vida. Y aquí dice el versículo 23, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. No veas la desnudez de tus padres, no la veas. Sí, yo sé que ellos lo tienen, sí que hay muchos errores seguramente, pero ahora te voy a decir una cosa sobre la honra. Cuando tú honras a alguien que no es un buen padre, más bendición recibes. Cuando tú honras a una mamá que no es buena mamá, más bendición recibes, más honra, más añadidura de años, más bendición vendrá sobre ti. Ahora, Noé no había sido un mal padre. Noé les había predicado a ellos por años y años y décadas haciendo un arca, y el Señor vendrá y esto se inundará hijos, y había sido un ejemplo, pero por una borrachera, porque es que la Biblia no me describe más borracheras de Noé. Ahora, ¿por qué Noé se embriaga y la Biblia lo dice? Fantástico, porque la Biblia es un libro hecho por Dios. Si esto fuera un libro humano, omitiríamos este detalle. Ay no, ¿cómo le vamos a dañar la reputación a Noé si es el tipo que sobrevivió a un diluvio? Omitamos este detalle, pero como esto es un libro y esos errores de los hombres de Dios me hacen tener cada día más certeza que esto es la palabra del Señor. Dios habló lo bueno, Dios habló lo malo, Dios deja ver aciertos y desaciertos. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Mire lo que dice la palabra en el versículo 24. Y despertó Noé de su embriaguez. ¿Cómo se despierta alguien después de estar borracho? Se siente mal, seguramente avergonzado. Uy, esta no era la ropa que yo tenía. Le contaron, dice, y supo, dice el versículo 24, y supo lo que había hecho su hijo más joven. O sea, supo, aquí entró Cam y te vio desnudo, papá, y bueno, y él salió y nos dijo. Ahora, escúcheme esto. ¿Qué va a hacer Noé? Noé va a desatar una maldición sobre unas generaciones. A lo largo de estos días que nos quedan de la iglesia en casa, vamos a ver lo que son maldiciones lanzadas por autoridades y usted las va a quebrantar. Vamos a ver lo que son maldiciones autoproferidas, cuando alguien se maldice a sí mismo. Vamos a ver lo que son maldiciones lanzadas por autoridades espirituales en las tinieblas. Porque la maldición encierra una cantidad de cosas. Y Noé se levanta, se da cuenta y dice, versículo 25, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Maldito sea quién? Canaán. ¿Pero quién es Canaán? ¿No fue acaso Cam el que lo vio desnudo? Pero 2 veces antes la Biblia me ha dicho Cam padre de Canaán, Cam padre de Canaán. 2 veces. O sea, él se levanta y dice, maldito sea tu hijo, Canaán. Siervo de siervo será de sus hermanos. ¿Cuál es la maldición? Será esclavo, siempre estará abajo. Le servirá a los demás. Su generación será una generación de siervos por lo que tú hiciste. Versículo 26. Dijo más, benditos por Jehová mi Dios sea Sem, y vuelve y recuerda, y Canaán sea su siervo. Entonces exalta a Sem y Canaán sea su siervo. Y dice el 27, engrandezca Dios a Jafet, al otro, y habite en las tiendas de Sem, y Canaán sea su siervo. Otra vez, benditos ustedes, maldito este. Dice el versículo 28. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Lo último que se dice de Noé antes de morir es que a sus hijos, que los tenía que bendecir a los 3, bendijo a 2 y maldijo toda una descendencia. Entonces, los actos míos, mis propios actos, desatan bendición o desatan maldición. Deuteronomio capítulo 28. Quedan 9 minutos. Y vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Deuteronomio capítulo 28. Entonces el Señor le dice a su gente, obedezcan y sean bendecidos. Si desobedecen, recibirán maldición.
Ayer lo vimos también ahí en Deuteronomio. Recuerde que el Señor te da a elegir si quieres bendición o si quieres maldición. Esto lo vimos nosotros ayer. Tú estás en la capacidad de elegir lo que quieres para ti y lo que quieres para tu descendencia. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Deuteronomio 30, 15. Permíteme leerle esto. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Hay gente que enseña la palabra y no sabe cuál es la diferencia entre mandamientos, estatutos, decretos y ordenanzas. Eso lo vamos a ver. Entonces el Señor dice, guarda esto, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. O sea, esa es la opción, primera opción. Escoge la vida y la bendición. Pero si escoges la muerte y la maldición, dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte. He puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ok. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Ya vimos las bendiciones, veamos las maldiciones. Dice, consecuencias de la desobediencia. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Así como nos persiguen las bendiciones, así mismo las maldiciones persiguen y alcanzan. Se puede la persona esconder, huir, cambiarse de dirección, cambiar de país, cambiar de nombre, operarse el rostro. La maldición persigue y alcanza. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Qué tremendo. Entonces, en la otra orilla de la bendición, serás bendito en la ciudad y bendito en el campo. Okay. En la otra orilla está todo lo que es bueno y en esta está todo lo que es malo, pero es el resultado de mi propia decisión. Maldita será tu canasta y tu arteza de amasar. ¿Qué significa una canasta maldita? Una canasta que no tiene, una canasta vacía, una alacena vacía, una nevera vacía, una casa donde falta la comida. No tener comida, escúcheme, no tener comida es maldición, es maldición. La gente antes en nuestro país tenía muchos hijos y se jactaban y decían, ay, es que qué familia tan linda. ¿Cuántos hijos tiene? 18. Y aguantaban hambre y muchos de ellos no sobrevivían, morían de hambre. Eso no es bendición. Eso no es bendición. Entonces la canasta cuando está maldita es una canasta que no tiene nada, que constantemente mantiene pelada. Y dice el 18, maldito el fruto de tu vientre. ¿Cuál es el fruto del vientre? Los hijos. Así como lo dice en el versículo 4, dice, bendito el fruto de tu vientre cuando obedeces, cuando desobedecemos, cuando hacemos lo malo. Entonces a la otra orilla ocurre todo lo opuesto. Y mire lo que dice el 18, maldito el fruto de tu vientre. O sea, ¿los hijos pueden ser maldecidos? Lo está usted leyendo. ¿Un hijo puede ser maldecido? Sí. ¿Por los actos de quién? De un padre. De un padre irresponsable. De un padre egoísta. De un padre que no pensó sino en él. De un padre que no pensó en las consecuencias sobre sus hijos. Y mañana estudiaremos cómo David, de manera irresponsable, David desgracia la vida de sus hijos. De manera irresponsable, por saciar un apetito sexual, por pensar en un momento. La Biblia dice que el que adultera es falto de inteligencia. El que fornica, el que comete actos sexuales es falto de inteligencia, porque no está pensando más allá, sino que está pensando en el momento, está haciendo
hormonal y perdóneme lo que le voy a decir, está siendo animal. Porque el sexo en los animales es muy diferente al de los humanos. Y los animales tienen sexo por un instinto. Y una persona que tiene su hogar, tiene su esposa, tiene sus hijitos, tiene todo y va a la calle y hace, o una mujer que tiene su esposo, tiene sus y deja todo por una relación, es un pensamiento tan básico, tan primitivo, y eso maldice los hijos. Yo le quiero decir esto, y se lo quiero decir con respeto. ¿De qué te sirve estar bien si tus hijos están mal? ¿De qué te sirve eso? La verdadera felicidad se compone de una cantidad de ingredientes. Y dentro de esos ingredientes importantes está mi familia. Mi familia. Yo no puedo ser feliz si mi familia está en desgracia. Más si esa desgracia ha entrado por mí. Y dice, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. ¿Qué pasa? Plantaste algo y por causa no de la tierra, lo leímos ayer, que maldito todo el que era colgado en un madero y que el que estaba crucificado había que bajarlo y enterrarlo antes de que anocheciera, porque si no la tierra se maldecía. Entonces, cuando yo estoy bendito, yo llego a un lugar, yo puedo coger una choza en el campo, hermano. Una choza hecha en guadua, en esterilla, en barro, construida precariamente, pero yo estoy bendito, eso se irradia, hermano, eso comienza a florecer. Usted puede coger algo en ruinas, usted está bendito, eso florece, pero si usted está en maldición, usted puede coger algo bonito y se seca, se marchita. Dice, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, ¿sembraste? Los frutos nacieron pequeños, no se da, se secan. Luego dice, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Permítame decirle algo con respecto a este estudio. Yo tengo la capacidad de ser un portador de bendición y bendecir a lo mío. Sí, claro. En la otra orilla, en el versículo 4 dice, bendito el fruto de tu vientre. Cuando estoy bendito. El fruto de tu tierra, o sea, lo que yo cultivo es bendito. Los frutos de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Yo soy un portador y bendigo hasta mis animales. Los animales cuando viven con alguien bendecido son benditos. No sé si me hago entender, los animales por vivir con un amo bendecido son bendecidos ellos también. Pero aún hasta los animales, cuando viven con alguien que está en maldición, reciben la consecuencia y entran bajo una cobertura ¿de qué? De maldición, escúcheme, de maldición. De maldición. La bendición es notoria con lo que está a tu alrededor. La maldición es notoria también en tu entorno. Y dice el versículo 19, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Todo lo contrario a lo que dice el versículo 6, bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. O sea, las dos orillas. Ahora, Dios, ¿por qué nos muestra esas dos orillas? Para que usted escoja, hermano, cómo quiere vivir. Cuando tú obedeces, eres bendito en tu entrar. Entraste a un lugar. Mire, yo no sé si a usted le pasa esto, pero negocio donde uno entra y donde usted entra está vacío. Pides algo, te sientas a comerte algo, en un momentico está todo lleno otra vez, lleno. Hay gente que te dice, ay, usted tiene buena espalda. No, no es buena espalda, es bendición. Cuando tú entras a un lugar, tú traes bendición, hermano. Tú eres portador de bendición. Cuando yo llego a un lugar, yo bendigo el lugar. Yo declaro la paz del Señor sobre ese lugar. Cuando llego a una casa, yo declaro bendición en esa casa. Usted sabía que una casa que está abandonada, extrañamente nosotros estamos irradiando calor todo el tiempo, ¿no? Nuestro cuerpo irradia calor. De hecho, uno lo nota cuando estás en un carro bajo la lluvia y el aire acondicionado se dañó porque se empañan los vidrios, porque estás expeliendo calor. La casa necesita ese calor. Así mismo, cuando tú llegas a un lugar, tú estás irradiando bendición. Pero si no estás alineado con Dios, si estás en la otra orilla, no vas a irradiar bendición. Vas a irradiar ¿qué? Maldición.
Entonces la gente que está a tu alrededor se enferma, la gente que está a tu alrededor se pone en escasez, la gente que está a tu alrededor la pasa mal, la gente que está a tu alrededor se oprime, se deprime, se angustia. Hay una transferencia. Ahora escúchame esto. Dice, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. O sea, donde vaya, hermano. Ahora dice el 20. Jehová enviará contra ti maldición. Y me va a decir tres cosas. Jehová enviará contra ti maldición, quebranto, asombro, en todo cuanto pusieres tu mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. O sea, Dios manda maldición, pero luego dice, a causa de la maldad de tus obras. ¿A causa de qué? La maldad de tus hechos, de tus acciones. O sea, Dios no espere que usted haga lo malo y que Dios lo recompense. No lo espere. ¿Sabe? Dice ese versículo, el 21, el 20, dice que Dios traerá tres cosas. Maldición, quebranto y asombro. En otra versión dice maldición, desorden y frustración. ¿Cómo vive una persona en maldición? Con frustración, con desorden, con quebranto. No vive en paz. Y dice que todo en cuanto pusieres tu mano e hicieres, será destruido hasta que seas destruido. Hay gente que emprende una cosa, que emprende la otra. Mire, usted no necesita emprender 10 negocios. Usted necesita tener primero la bendición de Dios. Emprenda uno y eso se va. Y eso prospera, y eso te da, y avanzas, y creces con uno, sin necesidad de engañar, sin necesidad de robar, sin necesidad de timar a nadie, sin necesidad de suplantar, sin necesidad de mentir. Versículo 21 y termino, perdóneme, regáleme 5 minutos. 21. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Qué dice? ¿Traerá qué? Mortandad. Ahora, esta palabra mortandad en la NBLA, Nueva Biblia de las Américas, dice, el Señor hará que la peste se te pegue hasta que te haya consumido de sobre la tierra a donde vas a entrar para poseerla. La peste, la plaga, la enfermedad no son bendición. ¿Quién nos protege a nosotros de la peste, de la plaga, de la pandemia? ¿Quién nos guarda? Dios. Escúcheme. Hay gente que buscan a Dios porque tiene un problema hoy, se le resuelve el problema y se alejan. Grave error, porque lo volverás a necesitar. Lo volverás a necesitar. Mañana, si Dios lo permite, seguimos con este tema de rompimiento de maldiciones generacionales. Ahora, quiero dejarte con una reflexión. Y en el tema, ahí donde escribiste tus antepasados, coloca todos los pecados de tus antepasados. Y vas a darte cuenta que en tu familia problemas de soltería crónica, problemas de divorcio, problemas de maltrato, problemas de desamor, problemas de infidelidad. Vas a encontrar maldiciones de robo, maldiciones de idolatría, maldiciones de hechicería. Vas a encontrar homicidios en tu familia. Vas a encontrar temas de inmoralidad sexual, desviaciones sexuales, incesto, una cantidad de cosas. Eso es importante para los próximos temas. Y yo quiero decirte, para que oremos, que tú no estás en la obligación de repetir la historia de tus padres, de tus abuelos y de tus bisabuelos. Tú no estás en la obligación, porque ellos no contaron con la bendición que tú cuentas hoy de tener acceso a la palabra, y la palabra nos hace libres. Hoy me escribieron 2 personas y me dijeron casi las mismas palabras, me dijeron, me hubiera gustado mucho que mis padres, mis antepasados hubiesen conocido la palabra que yo estoy conociendo hoy. Hubiera sido muy lindo, pero no tuvieron ellos, seguramente más que la oportunidad, no tuvieron el deseo de hacerlo. Pero quiero decirte, por algo Dios nos escogió a nosotros.
para que de aquí en adelante nuestras generaciones sean benditas sobre la tierra. Nosotros pertenecemos a una nueva raza de creyentes con un nuevo gen en nosotros. Tenemos una nueva semilla y nosotros caminaremos sobre esta tierra en justicia, aunque en esta tierra haya injusticia. Vamos a orar. Padre Celestial, yo quiero darte gracias. Yo te bendigo, yo te exalto en esta hora y te glorifico. Gracias por la palabra que nos das. Gracias, Señor. Señor, hoy ayúdame a cerrar mi boca frente a los errores de mis padres. Yo sé, Señor, que el honrarlos me trae bendición, pero la deshonra produce vergüenza también. Hoy, Señor, te pido perdón por todas las veces que yo he deshonrado, he visto la desnudez de mi padre, de mi madre, y la he publicado, Señor. Perdóname. Señor, hoy te pido, hoy confieso esa mi maldad, y hoy te pido que levantes contra mí, contra nosotros, cualquier tipo de juicio que haya en contra de nosotros por causa de este pecado. Señor, todo juicio que haya en nuestra contra por deshonrar a nuestros padres, hoy te pedimos que lo levantes y que nos perdones. Te pido, Señor, que yo pueda ser un buen hijo para ellos, un buen hijo para ti, y que hoy, más que nunca, tenga claro en mi vida que yo no voy a retroceder. Señor, yo no tengo esa capacidad de saber el mañana, pero tú sí lo puedes ver. Y tú puedes ver mi vida en unos años, y quiero pedirte en el nombre de Jesús que no me sueltes. No me sueltes. Jamás permitas que yo me aparte del santo mandamiento. Y para que eso nunca ocurra en mi vida, tiene que morir esa memoria genética de inmundicia en mí. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, te pido, Dios, que destruyas en mí ese molde maldito de mis generaciones pasadas, ese molde de perversión, ese molde de obscenidad, vulgaridad, de idolatría, de fornicación, ese molde de engaño, de mentira, de divorcio, ese molde de homicidio, de suicidio, de incesto, de abandono, de locura, ese molde maldito, rómpelo en mi vida. Yo renuncio a esa herencia y a esos genes que hay en mí incorrectos. Yo no seré, si tú me lo permites, el perro que vuelve al vómito, ni el puerco lavado que vuelve a revolcarse en el cieno. Líbrame, Señor, de mí mismo, e implanta en mí una nueva naturaleza. No una naturaleza carnal, sino una naturaleza espiritual, alineada con tu reino y contigo. Te doy muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.